¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté de puta madre, espero que esté de puta madre. Y si no lo estás, lo vas a estar. I know, lo sé. Bueno, hoy día, 14 de junio, un día bastante especial, pero sobre todo 13 de junio. Mi día, no un junio, sino de marzo, pero 13. Yo llegaba por la madrugada a esta ciudad tan loca que se llama Berlín, y a partir de ahí me di cuenta que todo iba a cambiar. Esto es mi primer año en Berlín. Bueno, mi gente, como acabé de ver la introducción, un 12 de junio yo estaba cogiendo el avión por la tarde para llegar a la madrugada en Berlín un 13. Y bueno, eso se ve ahí el avión despegando y demás. Yo lo grabé cuando me estaba yendo. Me saltaron un poco las lágrimas, recuerdo, porque sabía que a partir de ese momento pues no iba a tener ni idea cuándo iba a volver a ver a mi familia de vuelta. No es que quiera hacer un drama de todo esto, porque de aquí a Tenerife no es nada realmente, pero es cierto que en mi cabeza estaba de que ya quería empezar una vida distinta, no sabía lo que me esperaba aquí en la ciudad. Y bueno, vengo a hablarte de todo eso, bastante resumido, la verdad no quiero liarme, no quiero hacer un vídeo esto de media hora, voy a hacerlo bastante resumido, voy a intentar que dure lo mínimo posible y sobre todo voy a darte unos datos muy importantes que a mí me han servido para venirme aquí a la ciudad y yo creo que es muy útil para una persona que a lo mejor está pensando en dejar esa zona de confort, que a lo mejor está pensando en alejarse un poco de ese entorno que te tiene un poco intoxicado o intoxicada y a lo mejor quieres dar un giro completo a tu vida y empezar algo completamente de cero como lo quise yo. Y la verdad es que después del año que he hecho aquí en Berlín, creo que ha sido uno de los mejores pasos que he dado hasta la fecha. Es cierto que al momento cuando uno deja esa zona de confort empieza a echar mucho de menos y más cuando está ya afuera y empiezan a pasarle cosas, echan mucho más de menos esa comodidad, pero al cabo de un tiempo lo agradece. Bueno, voy a poner la cámara en otra parte para que no se me canse el brazo. De hecho, vengo a entrenar el parque donde entreno está justo ahí atrás. Todos los putos días le estoy dando duro, así es como tiene que ser. Y todo está aquí, señores, todo está aquí, en la puta mente. Venga, te veo ahora. Bueno, mi gente, al final decidí dar una vuelta por aquí, por el parque en plan chill. Y así te voy a contar de manera resumida cómo ha sido mi trayecto de Tenerife a Berlín. Al final te voy a dar esos tips que te he dicho, pero eso te tienes que quedar. Te tienes que quedar para escuchar todo con detenimiento y sobre todo, o sea, el trayecto que te voy a contar ahora también va a ser muy importante. Pero ¿por qué hago este vídeo y por qué te cuento toda mi experiencia? Porque probablemente a ti te sirva si en algún momento estás pensando en dejar tu zona de confort, si en algún momento estás pensando en irte, si estás hasta la de estar en tu mismo entorno y querer cambiar y empezar desde cero. Yo en su momento me lo planteé un montón de veces y al final lo hice. Solamente tomar acción. Bueno, al caso que mira, aquí hay una zona también de puta madre para hacer en plan piernas. No lo había visto. No, como veis aquí también está de puta madre gente. Aquí viene equipo de fútbol a entrenar. Es un parcazo que te cae, lo descubrí no hace mucho, hace un par de meses y la verdad es que estoy encantado con este parque. Me queda 10 minutos con bicicleta donde vivo. Y bueno, eso voy a sujetar el móvil con la otra mano. Y bueno, gente, o sea, como os contaba, yo salí un 12 de junio, cogí el avión por la tarde para llegar un 13 por la madrugada y al final, bueno, eso, llegué a la madrugada a un hostal, me acuerdo, me alojé en un hostal por unas cuantas semanas al principio y tenía una entrevista de trabajo por la mañana. La entrevista de trabajo, bueno, era de barkeeper. Yo actualmente trabajo de ello. Hice la entrevista de trabajo ese día por la mañana, la primera entrevista aquí en una ciudad. Me acuerdo que fui a trabajar meses antes a Austria, en 2022-2023 fui a trabajar ahí a Austria como barkeeper. Y esa fue como mi primera experiencia, pero ya aquí en plan solo, completamente solo. Porque me acuerdo que en Austria pues la empresa, el hotel ponía el alojamiento al trabajador y demás. Y solamente lo voy a hacer la temporada y chao, ¿no? Para casa. Bueno, y ya una vez aquí estaba en la ciudad, me alojé en un hostal, era quedarme ahí en una habitación con varias personas, o sea, no era ni siquiera una habitación para mí, sino era quedarme en una habitación con varias personas con literas en plan de estos mochileros. Cogí lo más barato que podía reservar, porque me acuerdo que también el dinero que tenía en aquel entonces era para ahorrar, pues toda mi instalación aquí en la ciudad, hasta que encontraba una casa y demás. Me acuerdo que cuando salí de Tenerife y cogí ese avión, fue pues es un poco ese sentimiento de que te alejas de esa zona de confort, te alejas de tus seres queridos, te replanteas incluso lo que estás haciendo
y al final empiezan un poco las lágrimas, ¿no? Pero al cabo de un tiempo lo agradece, tu cuerpo y tu alma y tu cerebro lo agradece, créeme. Me acuerdo que eso, hice las entrevistas en esa semana, la hice en un hotel de aquí, la hice en otro hotel de aquí, y al final pasé las 2 pruebas que hice sin problema. Y bueno, también es cierto que yo ya había trabajado en hostelería ya un tiempo allá en Tenerife. Y bueno, eso, me alojé más o menos en la ciudad como pude, albergándome en ese hostal, compartiendo habitación con toda esa gente ahí, pues que eran de mochileros, gente que o viajaban o gente que incluso vive en esos hostales porque no consiguen piso. Ese es otro que también ahora lo podemos hablar. Pero al caso, para ir un poco por partes, yo salí. Llegué aquí a Berlín, me alojé en el hostal por unas 2 semanas. Luego un amigo me facilitó el contacto para poder quedarme en la casa de otro amigo, pagándole 200 euros por semana. En esa casa yo me iba a quedar completamente solo porque el amigo se iba de vacaciones y al final pues yo le tenía que pagar 200 euros por semana, lo cual es bastante caro también. Pero al final tenía esa tranquilidad que iba a estar solo a mi bola, sin que nadie me molestara, sin tener que estar compartiendo piso con otra gente rara. El problema de eso es que era temporal, o sea, que no podía quedarme ahí por mucho tiempo. Tenía que buscar una casa urgente y el problema es que la vivienda aquí en Berlín es muy complicado de encontrar. De hecho, yo aún sigo buscando, pero no es nada imposible, gente. O sea, aquí en Berlín y en la vida en general no hay imposibles. O sea, no hay imposibles. Y ya veréis por qué no hay imposibles. Porque todo se consigue en esta vida. Si tú lo visualizas, todo se consigue en esta vida. Bueno, me alojé en el hostal, me alojé en la casa del colega. Y luego encontré un sitio por internet para alojarme en un WG. Un WG es un piso compartido en una zona que se llama Ostkreuz. Y ahí me estuve quedando un tiempo con unos chicos de Bilbao, que obviamente bueno, son de España y demás. Y por eso también tuve un poco la facilidad, porque lo encontré por un grupo de Facebook. Los grupos ayudan mucho, grupos de Facebook y demás, para encontrar WG. A lo mejor casa para ti solo no, pero WG sí es probable que puedas encontrar. Al caso, fue 2 semanas en el albergue, 2 semanas en la casa del colega y luego un mes entero en el WG, en el piso compartido, con los chicos de Bilbao. Y ya luego seguía buscando yo por mi cuenta. Por aquí siguen pasando los conejos, no sé si los podéis ver. Míralos, ahí hay uno. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué pasa, mi hermanito? Está corriendo ahí. Bueno, nada. Eso, que me albergué en esos sitios durante todo ese tiempo. Y nada, más o menos ya me he ido un poco estabilizando. La situación es bastante complicada, eso sí. O sea, no crean que todo ha sido color de rosa. Aún yo sigo batallando algunas cosas, pero después del año, señores, seguimos vivos. Como os contaba, uno sale un poco, pues eso, con afligido, tal, no sé qué, con esa tristeza de que va a dejar a su familia, zona de confort, no sé qué, y al final es como fuck, me da igual. Ya después de un tiempo estoy más o menos instalado. Ahora estoy en un piso compartido donde estoy un poco más estable y de puta madre. Pero bueno, no hay que bajar la guardia, no te puedes conformar, así que hay que ir a por más. El último verano básicamente estuve en esas y para serles sincero, o sea, este primer año ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. Ha tenido sus contras y ahora voy a ir a por ello. O sea, vamos a tratar ese asunto. Bueno, hice un pequeño parón para no cansar un poco el brazo. Y nada, a ver gente, o sea, ese ha sido mi transcurso desde que llegué aquí a la ciudad. Es cierto que, como os digo, pues no te puedes conformar, siempre tienes que ir a por más, pero poco a poco, con cabeza. También es cierto que cuando yo vine aquí la primera vez en 2019 para ver un concierto de Periphery, una de mis bandas de metal favoritas, y me acuerdo que en aquel entonces yo bebía, fumaba un poco y demás, pero sobre todo bebía, me gustaba mucho beber. De fiesta, por ahí, armar, de que te cagas. Y bueno, también ese fue uno de los motivos por los cuales me gustó bastante la ciudad. Pero es cierto que ahora mismo yo ya no estoy en esas, no bebo, no fumo, o sea, más adelante contaré cómo hice para dejar todos esos vicios, pero bueno, al caso, que eso fue uno de los motivos por los cuales me gustó bastante la ciudad. Pero al final, bueno, no me mudé realmente aquí por eso, me mudé por la música básicamente. Y bueno, como habéis visto, si me siguen en Instagram, si me siguen en mi canal de YouTube, ven que voy a los conciertos, me encanta ahí armar la que te cagas. Pero después de los conciertos también están ahí brutales porque siempre me cruzo con peña muy random. Si ven los capítulos después del concierto lo sabrán perfectamente. Ese ha sido todo mi trayecto, peña. Para ser el primer año ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. En 2019 luego pues me acuerdo que pasó la pandemia, se fue todo al garete. Estuve un tiempo en stand-by en Tenerife pensando que iba a ser y al final decidí irme para aquí. Pero antes hice la temporada de invierno en Austria.
Y ahora vamos a uno de los tips más importantes. No sé si los enumeraré, pero bueno, vamos a ponerlo el más importante, creo yo. Me acuerdo de cuando fui a trabajar la temporada de Austria, yo ya había hecho un curso de alemán en Tenerife por 2 años, el básico. Más o menos, pues tenía nociones básicas. Nunca lo puse en práctica, pero tenía nociones básicas de alemán. Sabía un poco leer, escribir, escuchar, no sé qué, ¿no? Lo típico que te hacen en una escuela de idiomas. Y ya luego, pues eso, o sea, nunca lo puse en práctica. Y realmente yo hice la temporada de Austria para entrenarme, porque ya en mi cabeza estaba visualizándome de que iba a venir aquí a la ciudad. Entonces dije, si yo voy a Austria con la habitación pago, que me la da el hotel, son solamente unos cuantos meses, y luego a partir de ahí empato con Berlín, pues sería la polla. Fue bastante también dura esa situación. Más adelante, si quieren, lo puedo contar. Si quieren que cuente cómo es una temporada en mi canal, la cuento sin problema, lo dejan en comentarios. Si a lo mejor tienen pensado ir a hacerse una temporada de esas para hacer un poco de pasta, o hacerlo incluso lo que yo hice, en plan empatar una temporada y luego como entrenamiento y luego irse a otro sitio, también si quieren encontrar experiencia, coméntenlo. Y bueno, básicamente, o sea, yo hice todo ese sacrificio para venirme aquí a la ciudad ya un poco, pues más o menos entrenado con el idioma y demás, ¿no? Y realmente sí, me sirvió que te cagas. Hice un poco de dinero, ahorré para venirme aquí, y sobre todo el idioma. O sea, vamos al tip más importante. Uno es el idioma. Cuando vine en 2019 aquí a la ciudad por primera vez, me acuerdo, yo le comenté esa idea de querer venirme aquí a mudar a la ciudad al brother Marco, que lo habéis visto después de los conciertos. Y me acuerdo que el primer consejo que él me dio, me dijo: tío, lo primero que te digo, aprende el idioma. Y es cierto que sí, mucha gente va por ahí chulándose con el tema del inglés, que no sé qué, si bueno, sabes hablar inglés. Yo te voy a ser sincero. Es cierto que Berlín es una ciudad que acoge mucha gente de muchos sitios, mucho turisteo. Puedes realmente sí sobrevivir en esta ciudad solo hablando inglés. ¿Qué pasa? Que solo hablar un idioma es limitarte. Y encima, hablar un idioma el cual no es ni siquiera el idioma natal del sitio, es como que what the fuck. No te estás adaptando a la ciudad, no te estás adaptando a su gente, no te estás adaptando al sitio donde quieres estar. Es ahí a donde voy. Entonces, bueno, yo he conocido gente que aquí, o sea, sobre todo chicas. Y en el caso de una chica, bueno, medio que se puede aceptar porque, bueno, es una chica y la gente, bueno, a veces lo tolera. Pero en el caso de un hombre, compañero, no tolero que vayas a un sitio y te pongas de blandengue y solamente quieras hablar un idioma que no se habla en ese sitio. O sea, no me vengas con historias. Primer tip: aprende el idioma, hermano. Aprende el idioma. Seas chico o chica, me da igual. Aprende el idioma, porque es lo que te va a salvar de muchas situaciones, o es lo que te va a hacer ganar dinero en muchas situaciones. Y eso es lo más importante. Si quieres sobrevivir en esta ciudad, tienes que saber hablar el idioma. Con el inglés no te vale. Puedes sobrevivir, sí, pero va a haber situaciones en las que tienes que saber hablar bien el idioma. Uno, el idioma. Tienes que aprender alemán. Lo que hay, mi hermanito. Ya acabo de dar el primer tip, uno de los más importantes, el idioma. Segundo tip, y este yo creo que también tiene igual de valor que el primero: el Anmeldung. El Anmeldung, que es el empadronamiento, gente. O sea, lo primero que tienes que hacer, y esto es una de las cosas que yo pasé por alto cuando vine aquí, era empadronarme. Y de hecho también cuando vine aquí de vacaciones por segunda vez, porque me acuerdo cuando terminé la temporada de Austria y vine aquí de vacaciones, no me averiguó ese tema y al final lo lamenté, que es anmeldarte aquí, es empadronarte. Es básicamente buscar un sitio donde te dejen registrarte, una casa o donde te vas a quedar, donde te dejen registrarte como que tú estás residiendo aquí oficialmente. Da igual si eres español y demás, porque ese fue mi caso. Yo dije, bueno, como yo tengo nacionalidad española y puedo moverme por el territorio europeo, no pasa nada. Seguramente sobran palabras, hermano. Pero al final no sobraron palabras. Y ese fue mi gran fiasco que yo me llevé. Yo me acuerdo que hice las pruebas en los hoteles, pasé de puta madre, tal, trabajador que te cagas, no sé qué, no sé cuánto, tal, bomba. Dije, bueno, ya tengo curro, me van a hacer el contrato en una semana, no sé qué. Claro, pero no tenía un Anmeldung. No tenía sitio donde quedarme. No tenía una casa oficial que me registrara a mí, donde figuraría que Joan estaba empadronado en ese sitio. Y ese es un problema, porque de ese Anmeldung parte tu seguridad social, que es una seguridad privada. No es como en España, que es una seguridad social pública, sino es una seguridad social que la paga, que sale de tu salario básicamente, y bueno, te las cuentan cada mes. Pero básicamente eso, o sea, para empezar, lo más básico es el Anmeldung. Eso es lo primero que tienes que hacer. Claro, luego está el tema del curro. El curro también lo tienes que encontrar. ¿Se puede dar el caso de que en el curro pasen por alto el no tener Anmeldung? Sí. Pero
intenta conseguir un Ameldum antes de venirte para acá. O si vienes para acá, intenta aguantarte un mes o 2 meses pagando, no sé, algún colega, algún hostal, como hice yo, y hasta que consigas un sitio donde puedas ameldarte. Y ya luego a partir de ahí, pues busques un curro. Lo que hice yo fue un poco loco porque al principio lo hice sin cabeza, lo hice en plan, venga, me vengo aquí, ya está, no sé qué, no sé cuánto, venga, lo que surja, etcétera. Pero bueno, eso. Primer tip, idioma, importantísimo. Segundo tip, Ameldum, gente, Ameldum. Si no tienes Ameldum, no tienes seguridad social. Si no tienes seguridad social, no puedes tener un número de impuestos. Estoy claro el número. Y luego también el curro, o sea, también tienes que buscar un curro, un trabajo. Esto es un poco rollo, pero sí, o sea... Y claro, encima también aquí, ¿cómo consigo empadronarme si aquí es complicado conseguir casa, sitio donde empadronarme? Pues buena pregunta, compañero, pero es así. La vida es complicada, pero nosotros estamos para descomplicarla. Yes, sí, nosotros estamos para eso. Todo es posible, gente. Y nada, eso, que al final vine aquí, me llevé el chasco de la Ameldum, tuve que buscarme la forma de cómo ameldarme. Al final un colega se enrolló y demás, pero bueno. El tema del curro, la cranca en casa y demás, y al final, pues, guay, de puta madre. Y durante ese tiempo, pues ya me estaba quedando en esos sitios, ¿no? En el piso compartido con esos chicos de Bilbao, luego más adelante conseguí otro sitio, un sitio mucho más tranquilo, pero un pelín más a las afueras de la ciudad, bastante lejos de mi trabajo, la verdad. Pero también bastante tranquilo el sitio, y luego al final, pues un sitio que me queda bastante cerca del curro, bastante cerca de este parque, de puta madre, y bastante cerca de los conciertos, a veces no muy cerca, pero bueno. Pacho. Tercer consejo, gente, que ya se está haciendo de noche y ya me quiero pirar pachoso, ser resiliente. Tienes que ser resiliente con la situación y tienes que saber aguantar. Yo no sé cómo serán tus capacidades de aguantar, no sé cómo serán tus capacidades de resiliencia, no sé cómo estarás económicamente, yo no lo sé, pero lo que sí te aconsejo es que aguantes, que si ocurre alguna movida, lo que sea, no te dejes achantar, como decimos allá en Tenerife, porque la vida es así. O sea, los problemas siempre van a estar, pero nosotros estamos para resolverlos. Es así, el ser humano está para resolver los problemas, punto. Si no resuelves problemas, pues complicado lo tienes, hermano. Eso, que nada, tienes que aguantar. Es cierto que es un sitio en el que no hablan tu idioma, en el que van a haber momentos en el que te vas a sentir muy incómodo, van a haber momentos en los que te van a querer pisar, pero tú no te vas a dejar. Y es ahí donde entra a prueba tu resiliencia, tu mente, tu forma de aguantar la presión. Tienes que aguantar. Si realmente quieres estar en el sitio donde quieres llegar a estar, tienes que aguantar. Y también eso, la resiliencia, peña, tienes que saber adaptarte, ¿sabes? Hay cosas que... Yo cuando escucho a esa gente que dice, no, porque mi tierra no sé qué, porque mi país no sé qué, pues tío, quédate en tu tierra, quédate en tu país. Para eso no te vengas aquí, para eso no te vengas a otro sitio que no sé, no vengas con historias. Yo sé que en tu país a lo mejor se come de puta madre, sé que a lo mejor en tu país tu mamá te trata muy bien, no sé qué, que tenías una novia que tal, pero que no sé qué, que tenías unos amigos que iban para el parque y que te gustaba, bueno, vale, pero ahora estás en este cambio y si tú has elegido esto, porque si esa decisión ha salido por parte tuya, pues tienes que asumirle, punto. No sé si se me está pasando algo por alto, gente. Bueno, una de las más importantes y sobre todo para cerrar el vídeo y no quedarme hasta muy tarde, es el tema de tener claro a dónde te quieres ir. En mi caso fue esta ciudad porque yo sabía que aquí hay mucha influencia de bandas de metal, o sea, de metalcore, que es lo que me gusta a mí. Y todas pasan por la ciudad. O sea, yo cuando vine aquí en 2019 me di cuenta de eso. Vi la ciudad plagada de carteles de conciertos todos los días, de todas las bandas. O sea, para mí eso era un sueño. Para mí eso era un sueño. Yo, o sea, era como, ¿cómo es posible? O sea, poder ver a mis bandas que yo veo en YouTube, que solo las puedo ver en YouTube, poderlas verlas en vivo. Y aquellas cuando vi a Periphery, cuando tuve la masterclass con Matt Halper, fue como que, wow, o sea, es posible. Entonces, al final vine aquí, tomé esa decisión por eso mismo. Y es cierto que aún he hecho en falta muchas cosas de mi familia y demás, pero no se puede tener todo. A veces tienes que sacrificar algunas cosas para poder tener otras. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Al final me he enrollado como siempre. Este no ha sido un vídeo en el que hable mucho acerca de música, ni en el que hable mucho acerca de las bandas que no sé qué que tocaron, pero he hablado de cosas bastante útiles y es como os dije la otra vez en mis historias en Instagram. Si me sigues en Instagram, por eso también tienes que seguirme. Voy a empezar a subir un montón de contenido que no tiene únicamente que ver con la batería, pero sobre todo que tiene que ver con contenido que te puede ayudar a ti, que puede ser de utilidad
con cosas que a mí me han servido para poner en resumen: uno, el idioma; dos, el Melbourne, importantísimo si te quieres venir aquí, que es lo que yo sé. En otras ciudades del mundo no tengo ni idea. Uno, el idioma; dos, el Melbourne; tres, ser resiliente, aguantar la presión, porque si es lo que quieres, pues vas a tener que aguantar, hermanito o hermanita, es lo que hay. Y cuatro, tener claro a dónde quieres ir. Si tú quieres ir a la China o Japón, pues vale, pues tienes que aprender esos idiomas previamente, tienes que averiguarte cómo son las leyes en esos países y demás. Y así, o sea, fácil, easy. Si quieres ir para Sudamérica, igual; si quieres ir para no sé dónde, igual; Estados Unidos, igual. Bueno, en fin, no me voy a liar más, gente. Ya se está haciendo de noche, quiero irme para casa. Mañana entro a currar a las 9 de la mañana. Y eso es así, o sea, vamos a darle todo, vamos a darle caña, hermana. Vamos a darle caña, vamos a reventarlo todo, gente. Y ya verán que de aquí al año que viene no sabemos lo que pasará. Por eso estamos aquí dándolo todo todos los días, a pie de cañón, sin parar. Y de igual, o sea, para eso estamos, para armarla. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. No sé si se me escapa algún consejo más, no sé si se me escapa algo más, pero bueno, yo me vine de Tenerife para acá un poco a las locas, un poco con esa tristeza de dejar toda esa vida en plan pues de mi familia, algunos amigos y demás, etcétera. Esa zona de confort que a todo el mundo le gusta, pero al final tomé una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y ya está. Eso ha sido todo. Nada, gente, nos vemos pronto. A seguir portándose mal, a pasarlo bien y a escuchar aquí el sonido de los pájaros, de la naturaleza, del parque. Nos vemos. Joan Gabriels. Yeah.